Estamos en la mañana de hoy, día 11:38. Tenemos la visita, como todos los viernes, de nuestra gente amiga del estudio Argañarás y Rosa. Hoy nos visita la doctora Rosy Borda. La vamos a presentar con el spot del estudio jurídico. Argañarás y Rosa, estudio jurídico. No solo te acompañamos, estamos para ayudarte. Conoce nuestra experiencia full service, jubilaciones, pensiones, sucesiones, laboral, familia, retiros, penal, ART, seguros. Argañarás y Rosa, estudio jurídico. Te esperamos en calle Iriarte, 397 de Barrio Gorriti. O contáctanos al 3885-816-754. Argañarás y Rosa, estudio jurídico. Argañarás y Rosa, estudio jurídico. La saludamos a la doctora Rosy. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo está, Doc? Con gusto tenerla hoy Buen día. viernes, ¿eh? Buen día a todos tus oyentes, como siempre decimos, y a todos los que nos siguen por todas las redes sociales. Gracias, Doc. Bueno, viernes, como todos los viernes, Como la todos visita los viernes. de la doctora para charlar un poquitito acerca del derecho. Tenemos Sí. derecho a familia. Qué tan lindo, es tan lindo todo esto, pero bueno. Vos sabés que venía hace un rato de camino a la radio y Sí. veo, viste en las redes sociales, en el Instagram, el videíto de una señora, Ujú. ella madre de 5 hijos, que estaba llorando, entonces la periodista le pregunta cuál es la situación y demás, y ella dice que por favor necesitaba que la justicia la escuchara, Ah, porque ella quería sí. que suprimirle el apellido del padre a sus hijitos, porque no solamente entorpecía la habitualidad de la vida de los niños, Ujú. al ser un padre ausente, entonces se le dificultaba cuando ella quería cambiarlos de colegio, quería hacer otras cosas como viajar y demás, entonces estaba muy angustiada, la verdad, la señora. Sí. Claro. No quiero equivocarme porque en realidad venía en la calle, repito, pero me parece que era una señora de Salta. Entonces, que esto no escapa a la realidad de Jujuy también, ¿no? Claro. Y creo que es de la mayoría de las mujeres que se hacen cargo de los hijitos, cuando el padre está ausente y le piden por favor a la justicia, mira vos, pedirle por favor a la justicia que supriman el apellido paterno porque repercute en estas cosas, por ejemplo, en Sí, pensar en que ella, en el relato la señora decía que el padre de los hijos tenía trabajos eventuales, de manera que al señor lo ponían en blanco un tiempo, y durante ese tiempo ella no podía cobrar la asignación universal por hijos. Entonces ella dejaba de cobrar lo poquito que significa cobrar la asignación, pero que la ayuda mucho a ella, Claro. porque el padre de los hijos aparecía formalmente registrado en las bases de datos del ANSES. Entonces, Por tener el apellido los chicos, ¿no es sí, cierto? sí, por ser, porque en la vinculación que hace el ANSES es a través de la afiliación, es decir, que los niños tienen el apellido del papá y el papá, cuando lo registran y lo ponen en blanco, automáticamente pareciera que la mamá deja de cobrar la asignación universal. Esto es lo que relataba la señora y pedía que por favor suprimirle el apellido a los chicos. Claro. Y ella decía, en su angustia y demás, son 5 hijos, ella decía, por favor, aunque sea el de los 3 más chicos, porque entiendo yo que ella decía que eran los 3 más chicos para poder seguir cobrando la asignación. La Claro. señora decía, yo trabajo todo el día, no me alcanza, y llegó a cobrar algo así como 11.000 pesos este último mes, porque en el ANSES figuraba que el padre de los niños estaba en blanco, Y le entonces pagaban ella, a él. claro, que pasan a pagarle el salario familiar al padre, y como no puede haber duplicidad en el pago, entonces se lo quitaban a la señora, le suspendían a la señora. Y Bueno. capaz que no, el padre no le daba. Así es, la justamente, el padre desaparecido, un padre abandónico, en este caso ella decía que hacía como 2 años aproximadamente no sabían nada de él. Sí, sí. Entonces, bueno, a ver, pensar un poquitito en estas situaciones, ¿no? Que lamentablemente vemos mucho
Sí, sí. Quizás no con la angustia, porque la verdad que más allá que, como siempre digo, más allá de que el derecho es la letra fría de la ley, nosotros vemos la otra parte, ¿no? Esto de pensar en la mamá, en que está pidiéndole a la justicia, por favor, sáquenle el apellido de este señor, que hoy ni siquiera puedo llamarlo papá de mis hijos porque no está presente, entonces, porque me perjudica hasta económicamente. Entonces Tal veamos cual. esa parte. ¿Y se puede? Sí, doctora, veamos esa hacer? parte. Así es, se puede. Se puede pedir la supresión del apellido paterno siempre que hayan justos motivos, dice la Ahí ley, ¿no? está. Y uno de los motivos es esto, la desaparición del progenitor. En este caso hablamos del papá, pero también puede ser de la mamá, Sí, cuando sí. no tienen un vínculo, o cuando realmente la persona no se siente identificada. También hay que ver esta parte, ¿no? Porque el padre puede estar y ser, voy a decir padre, pero siempre haciendo esta aclaración, no tiene que ver con la cuestión de género. Claro. Entonces, es la persona, porque el apellido lo tomamos del padre, ¿sí? Porque cuando nace el niño le ponemos el apellido del papá. En este intento de tener una familia, le ponemos el apellido del papá, el papá después desaparece y el niño queda con el apellido, y después por ahí hasta puede tener otros hermanitos con otro apellido. Entonces esto de tener el hermano un apellido, el otro apellido, que no está mal, porque las familias ensambladas existen y funcionan muy bien. La sociedad en la que vivimos nos hace ver que la realidad que teníamos antes, yo tengo casi 50 años, y viste que cuando éramos chicos era mamá, papá, hijos, la Así, familia ideal. así era, tal Bueno, cual. hoy no. No, ahora ya- Hoy tenemos 2 mamás, 2 papás, familias ensambladas, los hijos míos con los tuyos, que terminan siendo una familia, unas verdaderas familias, donde no hay mamá, y está solamente el papá, o donde está solamente el papá, la mamá o los abuelos. Entonces, esta variación de las familias, en cuanto al núcleo que nosotros conocíamos, como eso que nos contaban hasta en los libros, que hoy no existe. Entonces el derecho tiene que acomodarse a eso, ¿no? Claro. Tiene que ir como acomodándose a las necesidades de las personas. Entonces, volviendo al punto, sí se puede suprimir Se puede. el apellido, sí. Esto es un trámite que no es automático, es un trámite judicial. Tiene que estar bien fundado. Y también pensar en la otra parte, ¿no? En el bendito interés superior del niño. Claro. Aquellos que nos hacemos familia, estamos acostumbrados a que todo el mundo use esta frase como el interés superior del niño, como una mera frase, Sí, sí. porque es parte, ¿no? de la ley y demás. Pero entender que el interés superior del niño es que pongamos todos los derechos del niño por sobre las personas grandes, sobre los adultos. Entonces, si al niño le hace bien no tener el apellido del progenitor, que no lo ve, no tiene su cuidado, no lo alimenta, porque no cumple con la cuota, porque hace no sé cuántos años no tiene vínculo, ni vínculo con la familia, y lo único que le preocupa es a la mamá, es decir, yo necesito viajar con mi hijo y no puedo sacarlo del país. Claro. Entonces tengo que recurrir a la justicia, que me autoricen, que me den un permiso, porque al padre no lo puedo ver, porque no aparece, porque no sé nada de él. Entonces, en estos casos hay que pensar y decir, bueno, si realmente es por una cuestión del niño, hagamos el trámite, es un proceso judicial, decía, y que se puede suprimir el apellido del niño. Justo acá, Doc, Sí. le estaba respondiendo a un oyente. Sí. Liliana dice, lo que contó la abogada recién es lo que me pasa actualmente. Mirá. Si me puede asesorar cómo se hace el trámite y pasame su número, por eso le estaba respondiendo. si Sí, te paso el número hola enseguida. Liliana. El trámite, bueno, más o menos lo que estaba hablando Liliana, recién, sí, ¿no? sí, es un trámite netamente judicial, no es automático. Claro. Se demora Ella un sola poquito. no puede hacerlo, ¿no? Claro, no es No, un trámite no. administrativo. Eso, Si a eso bien, te bien, referís. bien. No, ella no se puede presentar por sola en el registro y decir que necesita. No. Esto es un trámite judicial, es una orden del juez en el que dice
dice que hay que suprimir. Y esto trae aparejado consecuencias legales en las que no solamente le cambio el apellido al niño, sino Claro. además hay que saber que le van a cambiar la obra social, le va a cambiar absolutamente todo, pero Claro, viene un cambio, claro, ¿no? Capaz sí, que el niño sí. va a la escuela también. También, pero vos sabés que por lo menos la mayoría de los casos que tuvimos nosotros o que tenemos, porque todavía tenemos en trámite algunos casos, los niños no se sienten identificados con el apellido. Entonces cuando uno le pregunta, ¿viste? ¿Por qué? ¿Cómo? Más allá de que en este caso hay jueces en los que no hacen que el niño participe, Claro. o sí, porque como son cuestiones netamente legales que no tienen que ver con la decisión del niño, sino que por ahí le podés preguntar a una psicóloga, mirá, si yo le saco, porque mi apellido es Borda y mis hijos son Borda, bueno, a ver, ¿por qué querés tener el apellido de la mamá, del papá? Y finalmente te terminan relatando, yo ni siquiera sé, a mí me dicen que soy Borda porque me conocen así, pero no sé a qué familia pertenezco. Entonces estas cosas, la verdad que tiene que ver con esto, con la identidad, la tan mentada identidad que en este país está como bueno, en este limbo en el que nosotros pensamos, a ver, le ponemos el nombre, porque hoy podemos elegir, ¿viste? Cualquier clase de nombre. Porque el código nos permite, después de la modificación, elegir cualquier nombre. Cualquier, antes Entonces, no pasaba eso, claro, ¿no? que antes no pasaba, Claro. tenías algunas restricciones y demás. Ahora también el código te permite, porque viste lo que te decía, que la ley de familia como se fue como ayornando a las realidades, también te permite ponerle el apellido de la mamá primero. Entonces, Claro. bueno, que de ahora en adelante podemos tener estas variaciones. Pero para atrás, aquellos niños en los que lamentablemente tienen el apellido del papá y el papá ni siquiera existe, bueno, sí podemos hacer el trámite. Liliana, quédate tranquila, te Que se pasan quede mi tranquila, contacto, Liliana. podemos hacer la consulta vía WhatsApp, Ahí está. siempre digo lo mismo. Y por supuesto te podemos atender en el estudio, Iriarte 397. No te vas a perder porque en la puerta hay un cartel gigante Está el que dice cartel. jubilaciones, pero ahí estamos todos los días, a la mañana, a la tarde, o mandarnos un WhatsApp y podemos atenderte, y quedamos en que te esperamos en el estudio, por supuesto. Claro, y ahí le voy a repetir el numerito que lo estoy enfocando Bien. acá, 3885-816-754. Ese es el número del estudio Argañarás y Rosa para que ustedes hagan la consulta, así como el oyente que acaba de preguntar, o si no, personalmente en calle Iriarte 397 de Barrio Gorriti, diagonal al Colegio Nacional número 2. ¿En qué horario está la doctora? Siempre le pregunto lo mismo, Estamos, pero pasa que la audiencia por ahí el público se renueva. y quiere más o menos. Claramente, sí, a la mañana 8:30 a 12 y Bien. a la tarde 17:30 a 19:30 están los secretarios que te ayudan, te orientan, te dan Claro. el turnito, te hacen como un legajito primero para que después nosotros cuando ya nos vemos en la consulta tengamos más o menos todo armado como para que hagamos también las cosas expeditas. Acá, con Sí. respecto al mismo tema, dice Mónica, otro oyente, y si mi ex pareja se niega a quitar el apellido, no sé. En realidad, no. negarse o no? A ver, claro que hay una instancia en la que seguramente lo van a notificar. A ver, pero acá pesa las pruebas y los motivos. La ley es muy clara en esto y dice justos motivos. Bien. Puede estar, por supuesto, puede negarse, puede aparecer. Porque cuando pasan estas cosas, voy a abrir comillas y voy a hacer un poco menos correcta que lo que debiera ser, A ver. pero aparecen. Cuando les Aparecen. tocas, claro, Sí, claro, no, aparecen. O cuando les tocas el bolsillo, aparecen. Bueno, sí puede aparecer, pero bueno, la ley, en realidad los jueces tienen un criterio demasiado bueno y con respecto a los niños. Entonces, repito, siempre que tengan motivos fundados, más allá de que el padre se niegue, podemos hacer la supresión del apellido. Perfecto, se puede. Se puede. Y esto también viene a colación de un montón de problemas que pueden tener los niños, ¿no? De pensar en
cuando terminan el primario, por ejemplo, que tienen un apellido, y nosotros, bueno, le hacemos la supresión del apellido, entonces hay que cambiarle el título del colegio, viste, Claro. para que comience el secundario, decía recién la obra social y demás. Y por ahí las consultas que siempre tenemos es el miedo a pensar, ¿y qué pasa con la herencia del padre? Porque ese es otro claro, tema. claro, que en realidad, viste, deja de tener el apellido de la familia. ¿Y qué pasa cuando el padre biológico fallece? ¿Qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con lo que le pertenece al niño por la filiación? Bueno, quédense tranquilos, que la cuestión de la supresión del apellido es solo una cuestión de la identidad, no Sí, sí. tiene que ver con los derechos hereditarios. A ver, puede pasar que le suprimen el apellido, porque esto no tiene que ver con niños solamente, ¿no? Ojo, porque yo estoy como puntualizando en el tema de niños porque, bueno, traje a colación el videíto de las redes sociales. Pero la supresión del apellido se puede hacer en cualquier momento de la vida. En cualquier momento. En cualquier momento de la vida, así es. Yo puedo tener 40, 50 años y recién entender o sentirme capaz de decir, yo nunca pertenecí a esa familia, porque a ver cuántas personas conocemos que tienen un apellido y que nunca conocieron al padre. Claro. Entonces, y que decís, bueno, yo me acuerdo que en algún momento, cuando tenía, no sé, 2 años, lo conocí y después nunca más supe de ellos. Yo sé que mi familia es de tal apellido, pero bueno, no tengo relación. Entonces, no, verdad. claro, entonces, Pasa, ¿no? por Pasa, supuesto, pasa. entonces no tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene Claro. que ver con el derecho a la identidad que tenemos todas las personas, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, pensarlo también en ese sentido no tiene que ver con los niños. La supresión del apellido se puede hacer en cualquier momento de la vida. Y cuando te decía que tenía que ver, hablando ya de otro tema un poquito más legal, A ver. el tema de las cuestiones de la herencia, Ujú. otra de las materias en las que se especializa el estudio, por supuesto, es el sucesorio, que a la cabeza del doctor Javier Rosa, a quien Sí, le mando sí. un saludo, por supuesto. Saludo para el doctor Javier. Bueno, el doctor Javier es el especialista en sucesiones y entonces muchas veces llegan personas con esta duda de pensar, Claro. porque no estoy hablando de los niños, ¿no? Ya estoy hablando de personas más grandes, de decir, bueno, yo en algún momento tuve el apellido, me lo cambié, pero ahora me enteré que el que fue mi padre en algún momento se murió y están en una herencia, están abriendo el proceso sucesorio. Bueno, se puede. ¿Por qué yo no? Porque la persona no pierde el derecho a la herencia, ¿sí? Claro. Son dos cosas totalmente distintas. Pero sí hay que tener en cuenta, cuando vamos a hacer la supresión del apellido, todas estas cositas, ¿no? Todos estos pequeños detalles, y evaluar cada una de las condiciones y de los requisitos que tenemos que pensar en, ¿te conviene ahora? ¿No te conviene? ¿Esperar un mes? ¿Esperar un año? Si es que estamos viendo en este sentido de hablando duramente de cuestiones de herencia, de sucesiones y demás. Ahora, si es una cuestión de identidad, es cuando la persona realmente lo desea, y ahí estamos nosotros. Perfecto, bien aclarado el tema, Doc. Acá pregunta Sí. Paola, todos rondan el mismo tema Sí. del cambio de apellido. Sí. Dice el tema de costo de dinero, Marcelo. Preguntarle a la doctora si es caro hacer el trámite de cambiar el apellido, porque yo le quiero poner mi apellido a mi hijo. Claramente. Sí, en realidad. caro? No, ¿O no? en realidad todos los honorarios y el proceso judicial tiene un costo que viene del Colegio de Abogados. O sea, es una tabla de bien. honorarios establecida por el colegio. Claro. Yo en estos momentos lamento no poder evacuar tu duda, porque no tengo en claro cuánto hoy puede rondar. Pero, a ver, voy a hacer algo políticamente poco correcto y decirte, Mariela dijo... ¿Paola? Paola. Mandas un WhatsApp al estudio y nosotros sí tenemos facilidades de pago. Ahí está, perfecto. Y esto que yo cuando vine la primera vez acá a tu radio, Marcelo, Sí, sí. y creo que habíamos hablado, si mal no recuerdo, del tema de violencia de género y todas Sí, estas cosas sí, que me tienen que acuerdo. ver Sí, con sí. familia y demás, que por favor les pido que el dinero, que la cuestión económica no sea un freno para ver un abogado, ¿sí? Eso es importante, ese mensaje
mensaje es bueno, Doc. Sí, sí, que lamentablemente siempre pensamos, no, un abogado, ¿cuánto puede cobrar? Sí, que tiene costos, como todo Como tiene todo. costos, como absolutamente todo, pero que no te frene. Que o por lo menos consultá y nosotros te evacuamos la duda. Lamentablemente no te lo puedo decir ahora porque no tengo fresco los importes, Claro. pero si mandás un WhatsApp al estudio te mandamos el importe y las facilidades de pago, por supuesto, te lo repito para que te quedes tranquila, lo podemos hacer y trabajamos con personas. Claro, Entonces, acá viene la diferencia. Si nosotros quisiéramos hacernos millonarios con esto, bueno, trabajaríamos con otras cosas. Tal cual. Está acá desde Buenos Aires, manda saludo. De Buenos colega. Aires, qué lindo. Chacho Condorí dice, excelente lo que explica la doctora. Saludos desde Buenos Aires, los están escuchando por internet. Bueno, así que saludos, gracias y interesante saludos, este tema, por ¿no? supuesto. El tema del apellido, Sí. de que la mamá por ahí, cuando lo blanquean al padre, expareja, sí. al papá de los chicos, le quitan la Sí, asignación. sí, hay trámites que se pueden hacer en el ANSES, entonces, porque en realidad no podemos quitarle el apellido, yo voy a decir quitarle, pero en realidad el término, porque ahora el colega me está escuchando, el término correcto es la supresión del apellido, pero digo, Claro. a ver, no podemos quitarle el apellido a un niño por el solo hecho de que quiero cobrar la asignación. A ver, esto no es el mensaje es si el padre no está presente, no se hace cargo de su parte, pero no estoy hablando de 1 o 2 meses, estoy hablando ya de un periodo largo, el real abandono del niño, entonces ahí podemos actuar. A ver, porque hay trámites en el ANSES que se pueden hacer. Sí, sí. Creo que son formularios que se tienen que llenar, en el que el padre tiene que renunciar a la parte del salario para que lo pueda cobrar la madre. Entonces, tampoco hay que desconocer esa parte, ¿no? Claro. Porque esto también de pensar, bueno, ahora le quito el apellido porque estoy enojada con el padre y dentro de 6 meses me vuelvo a amigar. Entonces, ay, no, bueno, no. A ver, las cosas no son así, la justicia no actúa de esa Eso forma. algo serio. Claramente, digamos, ¿no? sí. No es, digamos, que un día sí. Claro, no es de arrebato, porque Claro. los padres también hacemos esto, ¿no? De involucrarnos tanto, porque bueno, tiene que ver nada más y nada menos que con nuestros hijos. Y Seguro. no hay nada más sagrado para los padres que nuestros hijos. Entonces, al momento de defenderlo, las madres somos unas leonas. Entonces, Seguro. cualquier cosa que pase con nuestros hijos, salimos capa y espada y hacemos lo que tengamos que hacer. Pero bueno, hay que pensarlo, hay que asesorarse. Nosotros podemos asesorarte también en todo lo que tiene que ver con familia, la cuota alimentaria, el régimen de visita, el cuidado parental, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Y también, como te decía, la parte de sucesiones, de pensar, bueno, a ver, mi papá falleció y yo tengo el otro apellido, me corresponde porque ya soy mayor de edad. Bien. A ver, pude no haber sido reconocido en algún momento y me entero que el que fue mi padre falleció y están por abrir una sucesión. También puedo pedir el reconocimiento post-mortem. O sea, hay muchos detalles que esto de, viste cuando decías vos hablar de derecho, yo te dije que es fascinante el derecho. Fascinante, El sí. derecho te resuelve Sí, todo, desde sí, que sí. nacés hasta que morís. Y el derecho tiene que estar bien aplicado y bien usado, si me permiten la expresión, es lo mejor que te puede pasar. Es como la política. Como la política. Como la política, la herramienta fabulosa de la política, que bien utilizada es lo mejor que te puede pasar. Ahora, cuando la utilizás de otra forma, y bueno, ahí tenemos las consecuencias. 2 mensajitos entraron, pero Sí. aquí en el Facebook Sí. le mandan saludos a la doctora Marisa Pagani. Marisa. Dice, saludos a la doctora Borda, una genia. Marisa, Está mirando la gracias, transmisión. Marisa, gracias. Saludos también para ella, que próximamente colega nuestra. Bien. Sí. Bueno, y la vamos muy a esperar bien, en el Marisa. estudio porque hay mucho para hacer. Bien, Marisa. Sí. Así que, está por recibirse. Está por recibirse, Que se apure, sí, que sí. se apure, Que se Marisa. apure, que Trabajo vamos a hay, hacer. Trabajo hay Trabajo. y además ella también es como esa parte fundamental que nosotros siempre pensamos de los profesionales, Sí. en la parte humana. Marisa es excepcional. Exacto. Sí, Bueno, sí. acá, Doc, Mónica dice, no sé cuánto me tiene que dar de asignación
familiar, mi ex marido por mis 2 hijos, él me pasa lo que quiere, dice acá. ¿Es así? En realidad, probablemente quiere. le pasa lo que quiere porque no hayan tenido ni un convenio, que es un mutuo acuerdo, ni una cuota alimentaria. Si ella quiere seguir haciéndolo de esta forma, que es una manera irregular, donde si ella tiene una, entre comillas, una buena relación con el padre de sus hijitos, puede ver el índice de crianza y guiarse por ahí. El índice de crianza es algo que utilizan algunos jueces para dictaminar el monto que tiene que tener una cuota alimentaria. Alrededor de, y está dividida por edades de los niños. Alrededor de 450.000, 500.000, 550 son los montos aproximados, que si quiere ella entrar un ratito al Google puede saber. Ahora, si ella también, si no tiene un conocimiento fehaciente de cuánto cobra el señor, ¿no? Esto es porque como ella no sabe, entiendo yo que el señor le da lo que desea darle, porque ella, claro, no pasaron ni por tribunales o tampoco hicieron un convenio, porque también puede pasar que cuando se separan las parejas, los padres, el padre alimentante ofrece la cuota alimentaria y dice, bueno, yo a partir de este momento me presento en tribunales con mi abogado, me presento en tribunales y digo, a partir de este momento yo no tengo vínculo con la mamá o con el papá de mi hijo, y como yo soy el alimentante porque estoy afuera de la casa y que no soy el conviviente con el niño, entonces ofrezco un porcentaje de mi sueldo o un importe. Bien. Claramente que cuando son importes hay que pedir la actualización, porque no es lo mismo el importe que haya ofrecido un alimentante en el 2000, estamos en el 2026, en el 2024, porque me separé en el 2024, y entonces ofreció 400.000 pesos, por decirte. Que no creo, porque a esa época era un poquitito elevado, pero 200.000 pesos. 200.000 pesos hoy es muy poco. Entonces se tiene que pedir una actualización cuando está fijado el monto puntualmente. Ahora, cuando es un porcentaje del sueldo, del haber que cobra el alimentante, si es por un niño es el 20 y hasta el 25%. Tenemos que ver la condición del niño también, si es discapacitado, si tiene otras afecciones y demás. Se puede subir un poco el porcentaje. Ahora generalmente fijan entre el 20 y el 25 si es un solo niño. Ahora, si son 2 niños, entre el 15 y el 20%, dependiendo también de los ingresos de la mamá o del papá. Pero es más o menos, a ver si te pude contestar. Si te quedan algunas dudas, Mónica, por favor, un mensajito por WhatsApp y te evacuamos todas las dudas. 3885-816-754, el mensajito para evacuar todas las dudas del estudio Argañarás y Rosa. No solamente se ve el tema de apellidos, familia, sino tenemos jubilaciones, sucesiones, pensiones, laboral, familia, lo que estamos hablando ahora con la doctora, retiros, penal, ART. Así que, o si no, en calle Iriarte 397, frente al Colegio Nacional número 2. Y la última, y la liberamos a la doctora, acá dice, el mejor tema que están tratando hoy, dice. Me voy a acercar a verle a la doctora porque necesito sacarle un apellido a mis hijos. Bien. O un apellido a mis hijos, dice acá. Nancy, un apellido a mis hijos. Quizás, hola Nancy, gracias por escucharnos. Probablemente los hijitos de Nancy tengan los 2 apellidos, sea el de ella y el del padre, entonces necesita suprimir uno. Y si no es el caso y necesita suprimir uno solo, también lo podemos hacer. Nancy, te esperamos por el estudio, claramente. Sí, te esperamos por el estudio. Repetimos la dirección, Iriarte 397, en diagonal al Colegio Nacional. Ahí está. Doc, interesantísimo hoy el tema Bueno, y ahora podemos decir que el próximo viernes también voy a estar acá, porque al parecer me voy a quedar yo todos los viernes acá, así que en el mientras, las personas que quieran mandar sus mensajitos de sus consultas, así yo vengo el viernes y las evacuamos. Puede evacuar todas las dudas, ¿no? todo, no es solamente familia, nosotros hacemos absolutamente todo, laboral, ART, penal, todo, todo. ¿Qué es lo que es el común del día, no? Lo que pasa. Todo, sí.
Hay veces en el trabajo, Sí. hay accidentes que por ahí no se sabe qué hacer. Así es, sí, sí. Todo lo que tenga que ver con las especialidades que tenemos en el estudio, solamente tienen que mandar mensajitos y nosotros los ayudamos, los guiamos. Repito, y esto no voy a dejar de decirlo, el estudio se compone por profesionales muy buenos, cada uno en su materia, Claro. pero sobre todo profesionales humanos, Eso. que detrás del expediente sabemos que hay personas. Y el viernes que viene, el viernes que cuéntenos viene- qué pasa con el tema, cómo marcha el tema este de la gente que va al estudio y que cruza la frontera Ah, y bueno, vuelve muy bien. al país. Bueno. Porque, como decimos acá, se renueva el público y por ahí Sí. gente que va a la frontera cruza legalmente y después, después se olvida. vuelve a entrar, pero no legalmente, Sí. entra por la Chalana o sino por el sí, río. sí. Bueno, Y pasa, ¿no? pero hay muchos casos. casos. El viernes que viene, Doc, El viernes que viene. vamos a estar acá Antes de despedirme, déjame Sí. mandarles un saludo absolutamente a toda la gente del estudio, como siempre, a tus oyentes, Gracias, a los que nos Doc. siguen por las redes sociales, y uno especial a mis hijos, Lucas y Octavio, Saludo para Lucas y Octavio. que el otro día no les mandé saludos. Uy, y se enojaron. y tiene Mamá, te vimos. claramente, sí, sí, y por supuesto a los chicos del estudio, Saludo para desde los que te reciben en la puerta, José Luis, Nahuel, que son el pilar del estudio. José Luis Montana, Montaña. de ¿Sí? Bien Rosy, fuerte y claro, dice. José Luis, hablaba de él justamente. Ah, muy bien. Gracias José Luis por todo, porque es realmente el que nos resuelve cada uno de los pequeños grandes problemas Grande, que tenemos José nosotros. Luis. Nahuel, por supuesto, haciendo absolutamente todo. Si vos vas al estudio y no tenés, por ejemplo, que el otro día me decía la señora, no Sí, puedo sí. hacer la clave del arca, voy a tener que ir hasta el arca. Y yo le dije, tranquila, lo tenemos a Nahuel, que Nahuel te ayuda hasta Grande, en eso, Nahuel. ¿me entendés? O sea, podemos ayudarte hasta a hacer la clave de arca, la clave de seguridad social del ANSES, o sea, Qué bien. te ayudamos en absolutamente todo porque el grupo humano del estudio es lo mejor que te puede pasar en esta vida cuando tenés un problema legal. Gracias, Doc. A Saludos para ustedes. toda la gente del estudio y nos quedamos con el spot. Bueno, Sí, muy te bien. esperamos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Adiós a todos, muchas gracias. Gracias. Ahí está el spot del estudio. Argañarás y Rosa, estudio jurídico. No solo te acompañamos, estamos para ayudarte. Conoce nuestra experiencia full service, jubilaciones, pensiones, sucesiones, laboral, familia, retiros, penal, ART, seguros. Argañarás y Rosa, estudio jurídico. Te esperamos en calle Iriarte, 397 de Barrio Gorriti. O contáctanos al 3885-816-754. Argañarás y Rosa, estudio jurídico.